En estos momentos el poder de dominación de la armadura, como a mí me suele gustar llamar, jurídico-política, es muy importante. Lo que también Tsipras, a raíz de Grecia, llama la jaula de hierro, ¿no? O sea, es una estructura en sí que supone una dominación. No hay más que ver, y quizá luego nos lo comenten, ¿no?, lo que le ocurrió a Correa o en Bolivia, cómo heredan una arquitectura institucional que es un elemento muy, muy fuerte de explotación y de dominación. La otra cuestión, siguiéndole a Gonzalo, es que la idea de cómo en realidad la tarta tiene dificultades de, como él muy bien ha dicho, de seguir creciendo, ¿no? Sin embargo, en esa estructura de complejidad en el crecimiento, el capital, las clases dominantes, los ricos, con el lenguaje que queráis, ha decidido seguir manteniendo una tasa de beneficio, que es una tasa de beneficio manifiestamente codiciosa. Desde el punto de vista jurídico, para mí es ilegal, no es demasiado importante, pero mantener esa tasa de beneficio quiere decir que van a implementar, y es donde yo me voy a parar, respecto a las personas, van a implementar mecanismos muy fuertes de eliminación de la plusvalía. Ahí esto entronca un poco con los desplazamientos forzados de millones de personas en el planeta, 65 millones en condiciones, yo creo que son claramente criminales, ¿no? Y aquí yo me pararía en tres elementos que voy a ir muy rápido porque Gonzalo los ha comentado y por el público que veo los conocéis bien, ¿no? Pero respecto a las personas aparece el elemento clásico de la explotación con características propias y con una dureza profunda. La explotación y eliminación de la plusvalía a la gente en el mundo del trabajo pasa por una explotación tanto en la entrada de la relación laboral, dentro de la relación laboral y en la salida de la relación laboral. Yo creo que esto es un hecho claro. Además, el trabajo informal conocido en América Latina y en África y en otros lugares entra en nuestras sociedades, en las sociedades occidentales. El trabajo informal se convierte en un instrumento importante de regulación. Además aparece la figura también conocida en otros lugares del trabajador y la trabajadora pobre. No es una situación nueva de la explotación y aparecen nuevas relaciones jurídico-laborales mucho más cercanas a la mercantilización que a un contrato de trabajo. Lo ha comentado Gonzalo y no hay más que ver lo que va a ocurrir con las llamadas economías colaborativas, con Uber, con lo que está pasando en Apple, con lo que está pasando en tantos lugares donde yo creo que no es que va a haber ahora subcontratación, que mucha gente del ámbito jurídico laboral la conoce, no es que va a haber falso autónomo, yo creo que vamos a una figura de pura mercantilización al margen de cualquier tipo de norma de compensación desde el punto de vista laboral. Preocupa oírle al ministro británico no decir que en la sanidad británica va a utilizar el mecanismo de Uber, es decir, el Apple, y donde vamos a estar al servicio, por cierto, al servicio completo de lo que se decida en el momento que se decida. Es una mercantilización que yo creo que acumula el proceso de explotación a expresiones fortísimas. Respecto del mundo de las mujeres, yo creo que la idea de la división sexual de trabajo va a apuntalarse, la idea de lo que va a ocurrir en la explotación de las empleadas de hogar, en los lugares de cuidados, en las cadenas globales de cuidados, yo creo que también apuntala a un nivel de explotación durísimo, que además tiene fórmulas, como dice Silvia Federici, como ocurrió en el proceso precapitalista, ¿no?, donde se produjo el cambio de tierra por mujeres. Yo creo que en estos momentos la mujer se está convirtiendo en un sustitutivo de la pérdida de poder de los hombres, también por el modelo neoliberal. Yo creo que ahí encaja, no podemos entrar, las figuras brutales y extendidas de los feminicidios, no solo en Juárez, sino que es una tónica, ¿no?, de exterminio muy fuerte. Por lo tanto, la explotación toma un elemento de configuración propia de niveles durísimos. Pero además nos encontramos con lo que ya el Marx nos anunció y que Harvey, digamos, lo ha colocado en primera línea, ¿no?, que es la acumulación por desposesión. Este es un elemento central. A la gente, y unido a los desplazamientos forzados, quiere decir que a la gente se le echa de las tierras, porque el objeto de la mercantilización es, en estos momentos, la tierra. La tierra vale mucho más que las personas, es un hecho obvio, porque la necesidad de acumular recursos naturales en todas las esferas, y no me paro, ¿no?, en la tierra en sí, de las grandes industrias de agroalimentación, como la minería, la energía, etcétera, etcétera, hace que la gente sea expulsada de las tierras, expulsadas a donde, a la nada, ¿no? Esto es un elemento importante de reconfiguración de derechos. La expulsión es máxima y además esta expulsión que se produce en América Latina, en África, en Asia, en otros continentes como fórmula de acumulación del capital, tiene, digamos, una deriva en nuestras sociedades en menor intensidad pero con lógica similar. Se le expulsa a la gente de sus casas, se le expulsa de la posibilidad de disponer de la energía,
se le expulsa del mercado de trabajo y, por lo tanto, la lógica de la acumulación por desposesión y, por tanto, expulsión toma elementos muy fuertes. Aquí, las causas, por tanto, de los desplazamientos forzados no son abordadas, en muchos casos, por organizaciones sociales y, desde luego, por el poder. Solamente hablan de los efectos de las personas desplazadas, sean refugiadas o migrantes. Se habla de efectos, pero les resulta imposible hablar de las causas porque subvierte el modelo. Porque realmente vienen huyendo de que han sido expulsadas de su tierra, vienen huyendo del hambre, vienen huyendo de la guerra, vienen huyendo de la violencia y vienen huyendo también, ¿no?, de este planeta que es incapaz de hacer suyos los sueños de la globalización del crecimiento. El planeta ha dicho ya, ¿no?, como muy bien ha comentado. El calentamiento global es que el planeta no puede responder a los sueños de crecimiento continuo de la globalización. Esto provoca tierra muerta, tierra desaparecida, inundaciones y, por lo tanto, desplazamientos también por esta causa. Todas estas causas, por tanto, se unen a esta situación de expulsión como digo, por el desplazamiento. Luego esto lo conectaré, ¿no?, a una reflexión un poco más teórica de los elementos jurídicos que están detrás de este mecanismo. Porque el tercer elemento es, junto a la explotación y a la expulsión, es la necropolítica, ¿no? La necropolítica es un concepto ya acuñado, no podía ser de otra manera, que se acuña por un profesor en Camerún y que realmente es un elemento clarísimo del capitalismo actual. El capitalismo ha decidido dejar morir a la gente hace tiempo, pero ahora es una política manifiesta y expresa en la frontera sur del Estado español, en el Mediterráneo, en el desierto del Sáhara, en la frontera guatemalteca camino de Estados Unidos o mexicana, es el dejar que la gente muera. A la gente se le deja morir en el Mediterráneo porque además no son útiles. El capitalismo ha decidido que quien no consume, quien no produce, no sirve y, por lo tanto, se le deja morir. Esto es de una crueldad manifiesta, pero nadie duda que en el Mediterráneo no podrían salvar a toda la gente que pasa por barcazas. Podrían hacerlo por todos los controles militares. Simplemente no les dejan hacerlo y por eso alguna gente estamos diciendo que en el Mediterráneo y en otros lugares como la frontera sur se está tipificando lo que los juristas llamamos crímenes internacionales siempre vinculados a la guerra. Están reapareciendo ahora crímenes internacionales vinculados a la paz. Yo creo que este es un elemento que nos demuestra, ¿no?, la deconstrucción democrática que existe en este lugar. Además, no tiene que ver con la necropolítica, pero conectando con la necropolítica, pero no siendo el mismo concepto, también el modelo ha decidido, y esto hace tiempo, ¿no?, asesinar. Si nosotros vemos los asesinatos de múltiples mujeres y hombres que en las luchas contra el poder corporativo son asesinadas en una alianza criminal entre la economía criminal, la economía legal, los gobiernos y el poder corporativo. Yo creo que este es otro elemento que apuntala a una idea de Gonzalo, y es la profunda violencia de este modelo actual. El modelo capitalista siempre ha sido violento, pero ahora es una violencia que tiene además su expresión en los valores hegemónicos de dominación, pero también tiene su expresión en la violencia directa contra pueblos, de manera de guerras directas, indirectas y con normativas internas de los estados profundamente violentos. Esto es una caracterización durísima que el capitalismo ya no va a andar, como decía también Gonzalo, con paños calientes. Es un capitalismo brutal, criminal, y la violencia pasa a ser esencia de la estructura jurídico-política y normativa del modelo. Esto se ve en la necropolítica, como digo, y se ve también en todas las políticas asesinas de represión y de eliminación que se están generalizando. Pero todas estas causas, ¿no?, unidas al capitalismo, la causa, digo, del modelo de desarrollo, de las prácticas de las transnacionales, de los efectos de los acuerdos de comercio, del calentamiento global, de una guerra que, como os habéis fijado, es una guerra que hay ganadores y perdedores. Vayamos donde vayamos, hay gente que gana y hay gente que pierde. El capital, la industria militar, la famosa geopolítica gana. Los pueblos pierden. Pierde el pueblo sirio, pierde el pueblo kurdo, pierde el pueblo palestino. Los pueblos pierden. Y hay alguien que gana mucho, que es la industria militar. La industria militar que la tenemos aquí en nuestra tierra, que pasa por el puerto de Bilbao. La industria militar que no tiene ética de ningún tipo, que no es controlada, que se sabe que se utiliza por Arabia Saudí, que mata y destruye de una manera criminal en el Yemen y que no hay ningún tipo de control, porque es otro de los elementos que nos muestra esta idea de los desplazamientos forzados. Pero todas estas causas, además de estar entroncadas en un capitalismo y en un patriarcado criminal,
tienen digamos, una expresión más concreta. La expresión más concreta, y solo paso a enumerar, yo quisiera ponerla de manifiesto en una serie de principios que han entrado en la arquitectura jurídica global. El primer principio, si queréis, es un principio ya dicho, que luego hay que concretarlo, que es la mercantilización de la vida. Este es un concepto que hay que desarrollarlo bien. Mercantilizar la vida quiere decir fortalecer toda la tríada de privatización, quiebra de política pública y la capacidad de propiedad privada. Todo se puede comprar y vender y por lo tanto esto es la expresión de esta mercantilización. Fijaros que no me paro, pero si nos parásemos, son principios profundamente graves que además van unidos a crisis, y esto me parece importante subrayarlo, de la arquitectura jurídica. O sea, la idea que tenemos, y que aunque no seáis juristas, está en nuestras cabezas, de Estado de Derecho, separación de poderes, poder legislativo regula, poder judicial juzga, son poderes rotos, están desacoplados. Yo creo que el modelo del capitalismo global los ha desacoplado de facto. No lo dicen, pero es evidente que eso no existe y cada vez se lo están cargando más. ¿Alguien podría decirnos que los poderes legislativos marcan la relación jurídica local de los campesinos y campesinas del planeta? Todos sabemos que no. Está en estructuras opacas, sea en políticas financieras, sea en el Fondo Monetario, sea en la OMC, en estructuras no elegidas por nadie, no controladas por nadie, expresadas con procedimientos técnicos y que subordinan claramente los intereses de las mayorías. Ahí se produce seguridad jurídica. El camino de todas las estructuras es opaco, a espaldas de los desarrollos de la gente, pero el final es de una seguridad jurídica total. Si yo fuese un baserritarra del Hórreo o fuese un campesino de Bolivia o de Camerún, estaría preocupada por lo que se decide en estas estructuras, porque estas estructuras tienen una imperatividad absoluta en la crisis de la seguridad jurídica. La separación de poderes, insisto, el imperio de la ley, alguien le puede decir, y si no, lo cuenta muy bien Varoufakis, ¿no? ¿Cuál fue el imperio de la ley en Grecia? Las cartas que se enviaban entre la presidenta del Fondo Monetario y enviaba al gobierno tenían la fuerza de ley orgánica. Mucho más que una ley orgánica. Era una privatización manifiesta de la idea del imperio de la ley, absolutamente rota, como luego supongo que nos contarán, en el ámbito de la Unión Europea. Esto además va acompañado de lo que llamamos hiperinflación normativa. Si os fijáis ahora, a entender lo que pasa en el mundo jurídico, ni los juristas podemos. Es una suma opaca, técnica, rompe toda la idea clásica de ley, capítulo y lectura de la ley. No, eso no existe, se regula en pie de página, en anexos. Se configura toda una maquinaria de multinacionales del derecho que a los juristas nos resulta muy difícil seguir. Esto no es casual, esto es parte de la construcción jurídica de dominación. Yo creo que la propia Unión Europea, ¿no?, es una mezcla de sumas de normas, de directivas y de directrices mezcladas en un gran container que luego van utilizando como consideran para respetar el poder del capital y no el poder de las mayorías sociales. Este es otro elemento que rompe en la crisis digamos, de los elementos clásicos del derecho liberal que se supone que las democracias liberales mantienen y que hoy está roto. En cualquier caso, para mí el principio que me preocupa más en estos momentos es no solamente, como decía Gonzalo, que los acuerdos de comercio y de inversiones, sobre todo de última generación, han roto los poderes legislativos y poderes judiciales. Esto es un hecho. El CETA los va a romper, va a sustituir los parlamentos por comités mixtos y los poderes judiciales por tribunales de arbitraje. Esto es más conocido, no me paro aquí, sino me preocupa la idea más en profundidad de que yo creo que la mercantilización de la democracia es otro de los elementos que el modelo ha previsto. La mercantilización de la democracia quiere decir que avanzamos hacia un concepto de la democracia que es un procedimiento técnico de designación de gobernantes que choca con el concepto de la democracia como soberanía de los pueblos. Esto queda invertido. La soberanía de los pueblos es un elemento que queda en estos momentos sometido a la lógica de las clases dominantes y del capital. De alguna manera, los gobiernos se ven obligados a aceptar políticas anteriores que tienen que ver con intereses del gran capital. La idea de un derecho privado colocándose en lo que algunos ya denominamos constitución económica de facto es lo que va a mandar. Grecia es un ejemplo de libro, pero incluso la idea de lo que ha ocurrido en Cataluña, más allá del contenido exacto y material, tiene que ver con que la Unión Europea no va a aceptar juegos de soberanías populares. Se terminó la idea de la democracia vinculada a la soberanía popular.
La soberanía popular queda subordinada a técnicas reglamentarias y a una constitución económica que es la que marca, como muy bien han dicho presidentes de la Comisión, y se les dice a los pueblos: ustedes, los tratados de la Unión Europea, no pueden tocarlos. Ustedes, pueblo catalán, la Constitución armadura española no la puede tocar, pase lo que pase en las elecciones. Se olvida una cosa: no puede tocar la armadura jurídica que protege intereses comerciales, porque los derechos humanos, la Carta Social Europea, la Convención de Ginebra respecto a refugiados o la Convención Europea de Derechos Humanos es continuamente reinterpretada. Y esto hay que decir las dos cosas. La asimetría es fortalecimiento de un tipo de norma, pérdida de poder de la otra. Como solo me quedan 5 minutos, ¿no?, aquí habría que avanzar en cómo se produce otro concepto de la asimetría. La asimetría jurídica tiene que ver con que el poder de las corporaciones es muy protegido, sus derechos son muy fragilizados. Los estados no participan en el control y por eso la sustitución de la democracia por las grandes transnacionales es cierto, pero nos quedaríamos débiles. Es las grandes transnacionales con el apoyo de los estados matrices y muchos de los estados huéspedes. Muchos de los estados que reciben planean una alianza con las oligarquías y planean una alianza con el poder corporativo. Los gobiernos que han intentado romper esta estructura, ¿no?, han sido, como lo ha hecho el Senado español, satanizados como el eje del mal, porque realmente se han atrevido o lo han intentado una recomposición de la estructura del poder corporativo. Bien, por tanto, estos son elementos de causa dentro de la institución jurídico-política que quería transmitiros porque son cambios profundos. Además, y simplemente por ir cerrando, y volviendo un poco a la idea de los desplazamientos forzados, las causas provoca que haya millones de personas bajo la biografía del horror, hacia la nada. Los desplazamientos forzados es que la gente está en la nada. Biografías del horror en desplazamiento interno, en desplazamiento entre estados y poco a poco, porque es poco, en desplazamiento hacia continentes. Y ahí nos encontramos, ¿no?, con la dureza de las fronteras. Las fronteras que son imaginarios de guerra, pero las fronteras que son también un lugar que jerarquiza, estratifica, articula el poder del capital y el poder político y articula la desregulación de sujetos y del derecho. La frontera no es solo un bloque, y ahí debemos avanzar, no es solo un bloque que impide la llegada de gentes, sino la frontera es más. Es un lugar que regula flujos del capital que entran sin dificultades y que además decide a quién expulsa y decide quién entra. Porque también el capital necesita flujos migrantes y de refugiados para las características de determinados sectores de la Unión Europea. El cuidado, empleadas de hogar, probablemente construcción y quizá hostelería, va a resultar funcional para el capital la existencia de personas refugiadas y desplazados. Entran, por lo tanto, en un carácter de disciplinamiento, entre comillas, que realiza la frontera. Y quien entra, y aquí hay que tener cuidado desde las organizaciones sociales, que hablemos solamente de integración sin más. Entran con la idea de ser asimilados al modelo del capital. Quieren gente asustada, quieren gente útil al modelo capitalista y utilizan un concepto de integración que en realidad es un concepto de asimilación del modelo capitalista. Aquí, y ahora sí que termino, el capitalismo que ha decidido en el seno de la Unión Europea, lo decía Gonzalo, no solo de regular derechos, ha decidido, y esto es un paso nuevo del capitalismo, las titularidades de derechos. Han decidido que hay personas no titulares de derechos. Los dejamos morir porque no son funcionales. Y si entran en Europa, los sometemos a limbos jurídicos, a vacíos normativos, que son los CIE, que son las cárceles, que son los vendedores ambulantes, que son las expulsiones masivas por aéreas, es decir, lugares de limbos jurídicos donde no es una mera técnica jurídica, es la expresión definitiva de que no hay titularidad jurídica para determinados sectores. A partir de ahí, esto resulta muy funcional al sistema capitalista para el proceso productivo, pero resulta también muy funcional para provocar guerra entre pobres. La guerra entre pobres es el elemento que buscan entre, si os fijáis, el trabajador fijo y el trabajador temporal, entre el trabajador temporal y la persona excluida, entre la persona excluida y el migrante y el refugiado. La funcionalidad de la guerra entre pobres al sistema es máxima, porque quien ha hecho la lectura política de esta guerra a la perfección es el fascismo, es la extrema derecha, es Trump. Y sin embargo, la izquierda, esto supongo un elemento de debate, se queda con los ojos a cuadros intentando mucha de ella centrar su discurso para acumular votos.
todo lo contrario de lo que yo entiendo que hay que hacer. Radicalizar discurso, aunque sea más lento, para romper la idea de la utilización que están haciendo de la guerra entre pobres. Y por cierto, y ahora sí, esto no quiere decir que no tengamos dificultades en la alianza, siguiendo con el mismo ejemplo, aunque no me guste del todo, entre gente pobre. Porque lo que es cierto es que entre trabajadores y trabajadoras hay dificultades. Entre el trabajo esclavo y el no esclavo, entre el trabajo formal y el informal, entre el productivo y el reproductivo, entre el autónomo mercantilizado y la persona que tiene trabajo fijo. Eso tenemos dificultades, el movimiento de izquierdas y el sindical. Pero trabajar eso nos lleva, en primer lugar, a trabajar contra la guerra entre pobres. Funcionalidad que tiene que ver con la arquitectura jurídica y con la arquitectura política. Listo.